Hola, soy Codeware. Bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. Ya agregamos un elemento al Local Storage. Vamos aquí a aplicación y vamos a eliminar el Local Storage. Vamos a hacerlo de nuevo. A ver, voy a agregar este con una cantidad de 4. Vamos a ir aquí. Y miren, aquí está la información con la cantidad de 4. Correcto. Voy a hacerlo de nuevo y lo agrega, cosa que no debería aceptar porque ya hay un elemento con los mismos datos agregado. Entonces tenemos que agregar una validación que no permita eso. Vamos a agregar otro elemento por aquí. Y aquí está. Queremos 3. Perfecto. Entonces vamos a hacer esa validación. Vamos al Visual Studio. Bien. Entonces antes de agregar, voy a hacer esa validación. Para eso voy a tomar una variable llamada productos. Y va a ser igual a obtener local storage. Con esto yo ya tengo los elementos de local storage productos. Correcto. Ahora, yo tengo un dato único para cada producto. ¿Cuál es? Pues fácil, si nos vamos al navegador, vemos que en el local storage hay un dato llamado ID. Por ejemplo, estos dos son 1 porque hicimos doble agregado a la soda. Pero el tercero es ID 4 porque es la leche. Perfecto. Vamos al Visual Studio. Entonces, item.id es el dato único. Perfecto. Entonces, voy a hacer un for each. ¿A dónde? Pues a productos. Voy a hacer un recorrido a todos los elementos de local storage. Aquí pongo una variable temporal llamada producto. Y voy a buscar en toda la lista algún elemento que tenga el mismo ID del elemento que estoy por agregar. Entonces product.id, vamos a verificar si es que es igual al elemento.id. Este elemento.id es el producto que se está por agregar y el de aquí es cada uno de los IDs de los elementos de este producto. Entonces afuera voy a crear otra variable llamada bandera que va a inicializar en falso. Entonces cuando encuentre al producto, voy a hacer que bandera sea igual a verdadero. Bien, entonces aquí voy a hacer una consola a bandera y vamos al navegador. Actualizo. Y a ver, voy a intentar agregar. Primero nos vamos a ubicar en consola. Voy a intentar agregar este que me dice verdadero. ¿Por qué? Porque ya está agregado. Si voy al siguiente, este me dice falso porque no está en el local storage. Ahora vamos aquí a aplicación a eliminar esto. A ver, voy a intentar agregar de nuevo. Me dice falso porque no lo encuentra. Porque el local storage lo he eliminado. Bien. Entonces solamente va a agregar un producto siempre y cuando no exista en el local storage. Por lo tanto, si es que bandera es verdadero, quiere decir que ya existe. Si no, pues ya podemos agregar el producto, ¿no? Y cuando ya exista, voy a poner algún aviso. Creo que este obtener productos lo obtiene, que es el de aquí. Voy a copiar y voy a pegarlo aquí. Perfecto. Entonces como título voy a poner lo siguiente: el producto ya fue agregado.
No va a tener texto, sino una posición. Va a estar en el centro. Y voy a hacer que se muestre por un tiempo de 1,5 segundos. Voy a guardar y vamos a ver al navegador. No aparece nada porque no está agregando todavía. Vamos a Visual Studio. Entonces, cuando no exista todavía en el local storage, vamos a agregarlo. Y luego vamos a poner un mensaje diciendo que ya fue agregado, ¿no? Lo mismo va a estar en el centro. En lugar de error va a ser de éxito. Y aquí lo mismo, sino que el título es diferente. Tenemos que poner que el producto ya fue agregado al carrito. Entonces ponemos así. Vamos a guardar y nos vamos al navegador. A ver. Agregado. Vamos a hacerlo de nuevo. Me dice que el producto ya fue agregado. Y no me deja. Si nos vamos a aplicación, vemos que hay un solo elemento. ¿Vieron? Voy al de aquí. Si me deja. Si lo hago de nuevo ya no me deja. Perfecto. Vamos por aquí. Si le agrega. Finalmente, cuando agreguemos un producto, al hacer clic aquí, vamos a hacer que se cierre el modal. Así que nos vamos al Visual Studio para que al final se cierre el modal detalles. Perfecto. Ahora me falta el contador. Esto me va a permitir mostrar gráficamente cuántos productos tiene el carrito. Vamos a crear una función. La función se va a llamar contador. Y lo que va a hacer es obtener los productos y va a obtener la cantidad de productos que tiene esta variable. Eso se halla con productos.length. Así. Entonces este dato tenemos que mostrarlo en dónde. Pues por aquí hay una variable llamada contador, que es esta. Vamos a guardar. Y a este elemento le vamos a mandar pues la cantidad de productos. Perfecto, esta es nuestra función contador. ¿Cuándo se va a utilizar? Cuando se agregue un nuevo producto. También, ni bien iniciemos la vista, también se tiene que ejecutar. Perfecto. Vamos al navegador, actualizo y me dice que hay 3. Y es verdad, hay 3. Si es que yo elimino y actualizo, hay 0. Ahora, ¿qué pasa si es que agrego este? Miren, me sale que hay 1. Perfecto. Si agrego otro, me dice que hay 2. Perfecto. Si te gusta mi contenido, por favor dale like, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Comparte con tus amigos para que más gente sepa que estoy brindando este tipo de información. Dale like a mi Facebook, únete a mi Discord y nos vemos en un siguiente video. Chao.